Había algo en la forma en que el sol tocaba su rostro cada mañana que hacía imposible no notarla. Ana tenía 23 años, pero sus manos contaban una historia mucho más antigua. Manos agrietadas por el jabón, por el agua fría, por las interminables horas de trabajo que comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que las estrellas ocuparan su lugar en el cielo. Mientras otras jóvenes de su edad soñaban con vestidos nuevos o con pasear por la plaza del pueblo, Ana soñaba con algo mucho más simple. Un día completo de descanso. Vivía con sus padres en una pequeña casa de madera y adobe en los límites de una de las haciendas más prósperas de la región. La propiedad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con campos de cultivo que parecían olas verdes bajo el viento, establos llenos de ganado de primera calidad y una casa principal que se alzaba como un palacio en medio de toda aquella tierra fértil. Su padre, don Esteban, había trabajado en esa hacienda durante más de 30 años. Era un hombre callado, de espalda encorvada por el peso de los años y del trabajo duro, pero con ojos que todavía guardaban chispas de bondad. La madre de Ana era otra historia completamente diferente. Doña Carmela había sido una mujer hermosa en su juventud, o al menos eso le gustaba recordar a todos cada vez que tenía oportunidad. Pero los años y la amargura habían transformado esa belleza en algo duro, en líneas profundas alrededor de su boca que parecían talladas por el resentimiento. Carmela había soñado con una vida diferente, una vida de comodidades y lujos que nunca llegó. Y en algún momento de ese largo camino de decepciones, decidió que si ella no podía tener esa vida, al menos no iba a romper la espalda trabajando. Para eso estaba Ana. Desde que tenía uso de razón, Ana había sido tratada más como sirvienta que como hija. Mientras su madre se sentaba en el pequeño porche de la casa, abanicándose y criticando a las vecinas, Ana lavaba, cocinaba, limpiaba, remendaba ropa hasta altas horas de la noche. Carmela había perfeccionado el arte de la queja. Si la comida estaba demasiado caliente, gritaba. Si estaba tibia, también. Si Ana tardaba en traer el agua del pozo, recibía reproches. Si se apresuraba y derramaba una gota, los reproches eran peores. Inútil, le decía su madre con frecuencia. Si no fuera por mí, no sabrías ni cómo barrer correctamente. Deberías agradecerme que te enseño a ser una mujer de provecho. Don Esteban observaba todo esto en silencio. A veces, cuando Carmela no miraba, le dedicaba a Ana una mirada de disculpa, una sonrisa triste que decía todo lo que sus palabras no podían expresar. Pero nunca intervenía. La paz en esa casa era frágil como el cristal, y todos sabían que contradecir a Carmela era invitar al caos. Aquella mañana de finales de primavera comenzó como cualquier otra. Ana se levantó cuando el cielo apenas mostraba un tinte gris en el horizonte. Encendió el fuego para calentar agua, preparó el desayuno, barrió el piso de tierra de la pequeña casa, alimentó a las gallinas en el corral, y luego caminó hasta el pozo comunitario que estaba a medio kilómetro de distancia, cargando 2 cubos de madera que pesaban tanto al regreso que sus brazos temblaban. El sudor ya le corría por la espalda cuando Carmela finalmente emergió de su habitación, bostezando como si ella fuera la que había trabajado toda la mañana. «El café está frío», fue lo primero que dijo, aunque el humo todavía subía de la taza. «Lo acabo de servir, mamá», respondió Ana con voz suave. «No me contradigas. ¿Crees que no sé cuándo algo está frío? Hazlo de nuevo». Ana tomó la taza sin protestar, aunque algo dentro de ella se retorció con cada orden injusta, con cada palabra dura. Había aprendido hace mucho tiempo que resistirse solo empeoraba las cosas. Su madre tenía una lengua afilada y una memoria todavía más afilada para los agravios, reales o imaginados. Mientras preparaba un nuevo café, escuchó que su padre entraba por la puerta trasera. Don Esteban trabajaba en los establos de la hacienda desde el amanecer y solía regresar brevemente para el desayuno
antes de continuar con sus tareas. «Buenos días, hijita», le dijo con una sonrisa cansada. «Buenos días, papá. ¿Quieres que te sirva?» «Sí, por favor. Hoy va a ser un día largo. El patrón regresa de la capital». Carmela, que había estado fingiendo desinterés, de repente se animó. «Don Rodrigo regresa. Creí que se quedaría más tiempo en la ciudad». «Parece que sus negocios terminaron antes de lo esperado», explicó Esteban mientras se sentaba a la mesa. «Llegará esta tarde. La casa principal está en completo alboroto, preparando todo para su regreso». Don Rodrigo Mendoza era el dueño de la hacienda. Un hombre de 37 años que había heredado las tierras de su padre hacía casi una década. Era conocido en toda la región no solo por su riqueza, sino por ser un patrón justo. Pagaba salarios decentes, no maltrataba a sus trabajadores y mantenía su palabra. Era extraño encontrar un hacendado así en aquellos tiempos, donde la crueldad hacia los peones era tan común como el polvo en los caminos. Ana había visto a don Rodrigo en contadas ocasiones, siempre de lejos. Un hombre alto, de porte elegante, con cabello oscuro que comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes. Tenía una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Los trabajadores lo admiraban y las muchachas del pueblo suspiraban cuando pasaba en su caballo, con ese aire de misterio que rodeaba a los hombres solitarios y acaudalados. Porque don Rodrigo vivía solo en esa enorme casa. Nunca se había casado, y los rumores sobre las razones variaban según quien contara la historia. Algunos decían que había amado a una mujer que murió antes de que pudieran casarse. Otros aseguraban que era demasiado exigente, que ninguna mujer cumplía con sus expectativas. Y estaban aquellos que simplemente creían que un hombre tan rico no necesitaba casarse, que podía tener cualquier compañía que quisiera sin comprometerse. Ana, la voz de su madre la sacó de sus pensamientos. «No te quedes ahí parada como una estatua. Tenemos mucho que hacer hoy. La ropa no se va a lavar sola». Y así, el día continuó con su ritmo implacable. Ana caminó hasta el río llevando cestas llenas de ropa sucia. El río corría cerca del límite norte de la hacienda, donde los álamos proporcionaban algo de sombra en las horas más calurosas. Era uno de los pocos momentos del día en que Ana podía respirar, alejada de la mirada crítica de su madre. Se arrodilló junto al agua y comenzó a frotar la ropa contra las piedras lisas. El sol subía en el cielo, calentando su espalda a través de la tela delgada de su vestido. Era un vestido viejo, remendado tantas veces que era difícil distinguir la tela original de los parches, pero estaba limpio, porque Ana tenía su orgullo, aunque fuera un orgullo pequeño y silencioso. No sabía que alguien la observaba. Don Rodrigo había regresado más temprano de lo anunciado. Después de horas de viaje, había decidido montar a caballo por sus tierras antes de dirigirse a la casa principal. Le gustaba hacer esto cada vez que volvía de la ciudad, como una forma de reconectar con el lugar que amaba, con la tierra que le daba propósito. La ciudad lo sofocaba con su ruido, sus intrigas sociales, las constantes presentaciones de jóvenes damas de buena familia que sus amigos organizaban con la esperanza de que finalmente sentara cabeza. Cabalgaba despacio entre los árboles cuando escuchó el sonido del agua y, más suave, una voz. Alguien cantaba. Era una melodía antigua, una de esas canciones que las madres cantaban a sus hijos para dormir. Pero había algo en esa voz que hizo que detuviera su caballo. Se acercó con cuidado y entonces la vio. Una joven arrodillada junto al río, con el cabello largo y oscuro recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Tenía las manos sumergidas en el agua, frotando una prenda contra las piedras y cantaba suavemente, casi para sí misma. La luz del sol que se filtraba entre las hojas de los álamos creaba patrones dorados sobre su piel. Había algo en ella, en la forma en que se movía, en la concentración de su rostro, que hizo que Rodrigo no pudiera apartar la mirada.
No era solo belleza, aunque ciertamente era hermosa. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar pero que reconocía instintivamente. Una especie de gracia natural que no venía de vestidos elegantes o joyas costosas, sino de algo interno, algo auténtico. Ana levantó la vista, quizás sintiendo que era observada, y sus ojos se encontraron con los de él. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El mundo pareció detenerse en ese instante. El murmullo del río, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas. Entonces Ana se puso de pie rápidamente, con las mejillas enrojecidas, y bajó la mirada. Había reconocido al patrón, y el miedo instintivo de alguien de su posición ante alguien de la posición de él tomó control. «Perdone, señor», dijo con voz apenas audible, «no sabía que usted estaba aquí. No quise molestar». «No molestas», respondió Rodrigo, y su voz era más suave de lo que él mismo esperaba. «¿Trabajas en mi hacienda?» «Mi padre sí, señor. Don Esteban Ramírez, de los establos. Yo solo vine a lavar ropa». Rodrigo asintió lentamente. Por supuesto, la hija de Esteban. Recordaba vagamente haber oído que el viejo caballerizo tenía una familia, aunque nunca había prestado mucha atención a esos detalles. «Tienes una voz hermosa», dijo, y se sorprendió de sus propias palabras. No era el tipo de hombre que hacía cumplidos casualmente, especialmente no a muchachas jóvenes que lavaban ropa en el río. Ana levantó la vista brevemente, sus ojos oscuros mostrando sorpresa antes de volver a bajarla. «Gracias, señor. Es solo una canción que mi abuela me enseñó». Hubo un silencio incómodo. Ana no sabía si debía seguir hablando, si debía volver a su trabajo, si debía marcharse. Las reglas de estos encuentros no estaban escritas en ningún lugar, pero todos las conocían. La distancia entre el patrón y la hija del trabajador era un abismo que no debía cruzarse. Rodrigo también sintió esa incomodidad, esa conciencia de que estaba violando algún protocolo invisible. Tiró suavemente de las riendas de su caballo. «Continuaré mi camino. Que tengas un buen día». «Igualmente, señor». Él se alejó al trote, pero algo lo hizo voltear una última vez. Ana había vuelto a arrodillarse junto al río, pero ya no cantaba. Y en ese silencio, Rodrigo sintió que algo había cambiado, aunque no podía definir exactamente qué. Aquella noche, en la pequeña casa de los Ramírez, Ana no mencionó el encuentro. No había razón para hacerlo. Había sido solo un momento breve, sin importancia. El patrón probablemente ya lo había olvidado. Pero mientras yacía en su estrecho catre, escuchando los ronquidos de su padre y las quejas dormidas de su madre en la habitación contigua, Ana no podía dejar de pensar en esos ojos que la habían mirado como si realmente la vieran. Como si, por primera vez en su vida, alguien la hubiera visto como algo más que manos para trabajar. Y en la gran casa de la hacienda, iluminada por lámparas de aceite y velas caras, Rodrigo Mendoza tampoco podía dormir. Se sirvió un vaso de brandy y salió a la terraza, mirando hacia la oscuridad donde sabía que estaban las pequeñas casas de sus trabajadores. Se preguntó cuál sería la de Esteban, cuál sería la ventana del cuarto donde dormía aquella joven de voz hermosa y ojos que guardaban tristeza. Se dijo a sí mismo que era ridículo, que era solo curiosidad pasajera, que al día siguiente ni siquiera recordaría su rostro. Pero esa noche, los dos supieron, aunque no quisieran admitirlo, que algo había comenzado junto a ese río. Algo pequeño como una semilla, pero con el potencial de crecer hasta convertirse en algo que cambiaría todo. Los días que siguieron fueron extrañamente normales y extraordinarios al mismo tiempo. Ana continuó con su rutina interminable: despertar antes del alba, preparar el desayuno, lavar, limpiar, cocinar, soportar las críticas constantes de su madre. Todo igual que siempre, y sin embargo, algo había cambiado dentro de ella.
Se sorprendía a sí misma pensando en ese encuentro junto al río, en las palabras amables del patrón, en cómo sus ojos la habían mirado con algo que parecía respeto, interés genuino. «Deja de soñar, despierta», le espetaba Carmela cuando la encontraba con la mirada perdida. «La ropa no se tiende sola». Pero ni siquiera la voz áspera de su madre podía robarle completamente ese pequeño destello de algo parecido a la esperanza que había nacido en su corazón. Rodrigo, por su parte, trataba de convencerse de que tenía asuntos más importantes que atender. La hacienda requería su atención constante. Había decisiones que tomar sobre las nuevas siembras, contratos que revisar, un problema con los límites de la propiedad que necesitaba resolverse. Y sin embargo, se descubría cabalgando hacia el río con más frecuencia de la necesaria, tomando rutas que pasaban cerca de donde vivían sus trabajadores. La vio nuevamente 3 días después, esta vez caminando por el sendero que llevaba al pueblo, cargando una cesta en cada brazo. El sol de la tarde doraba su piel y mechones de cabello escapaban de su trenza, enmarcando su rostro. Iba descalza, probablemente para no gastar sus únicos zapatos en el camino polvoriento. Esta vez, Rodrigo no dudó, detuvo su caballo a su lado. «Señorita Ramírez», la saludó, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía que hizo que los ojos de Ana se abrieran con sorpresa. «Señor Mendoza», respondió ella, haciendo una pequeña reverencia torpe mientras intentaba mantener el equilibrio con las cestas. «Permíteme ayudarte con eso», dijo él, desmontando antes de que ella pudiera protestar. «No, señor, no es necesario. Yo puedo...» Pero él ya había tomado una de las cestas. Ana se quedó paralizada, mirando al hombre más rico de la región, cargando su cesta de ropa como si fuera lo más natural del mundo. «¿Hacia dónde vas?», preguntó él. «Al pueblo, señor. Mi madre necesita algunas cosas del mercado. Entonces caminaré contigo. Mi caballo necesita ejercicio de todos modos». Era una excusa pobre, y ambos lo sabían, pero Ana no tenía la autoridad para contradecirlo. Caminaron en silencio durante varios minutos, él guiando al caballo por las riendas, ella tratando de procesar la surrealidad de la situación. «¿Siempre trabajas tanto?», preguntó Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio. Ana no supo cómo responder. ¿Era una pregunta genuina o solo conversación educada? «Es lo que se espera de mí, señor». «Eso no responde mi pregunta». Ella lo miró de reojo, sorprendida por la persistencia. «Sí», admitió finalmente, «siempre trabajo mucho, pero no me quejo. Hay muchos que tienen menos». Rodrigo frunció el ceño ligeramente. Tener menos que casi nada no es exactamente un consuelo. Ana se sonrojó, temiendo haber dicho algo incorrecto. «No quise sugerir que usted, quiero decir, sé que es un buen patrón, señor. Mi padre siempre lo dice. Dice que otros hacendados no son ni la mitad de justos que usted». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Rodrigo. «Tu padre es un buen hombre, un gran trabajador. Puedo ver que su hija heredó su ética de trabajo». Continuaron caminando y gradualmente la conversación se volvió menos tensa. Rodrigo le preguntó sobre su vida, sobre sus días, y Ana, olvidando lentamente su nerviosismo inicial, comenzó a hablar con más naturalidad. Le contó sobre las canciones que su abuela le había enseñado, sobre cómo solía soñar con aprender a leer cuando era niña, sobre las pequeñas alegrías que encontraba en medio de sus días difíciles, el canto de los pájaros al amanecer, el olor del pan recién horneado, la sensación del agua fría del río en un día caluroso. Rodrigo escuchaba, verdaderamente escuchaba, de una manera en que nadie lo había hecho con Ana en toda su vida. No la interrumpía, no descartaba sus palabras como insignificantes. Y cuando ella se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había estado hablando demasiado, él la animó a continuar.
Me gusta escucharte, dijo simplemente. La mayoría de las personas con las que hablo solo quieren algo de mí. Tú solo hablas. Es refrescante. Aquellas palabras se quedaron con Ana mucho después de que se separaran en la entrada del pueblo. Rodrigo le devolvió su cesta, se despidió con una inclinación de cabeza y cabalgó de regreso a la hacienda. Pero esa noche, por primera vez en años, Ana se durmió con una sonrisa en los labios. No sabía que aquello era solo el comienzo. No sabía que los encuentros aparentemente casuales con don Rodrigo comenzarían a volverse más frecuentes, que las conversaciones se harían más largas, más íntimas. No sabía que estaba a punto de enamorarse del hombre más inalcanzable que podía imaginar, o que él, contra toda lógica y razón, también comenzaba a enamorarse de ella. Lo único que sabía, mientras cerraba los ojos esa noche, era que por primera vez en su vida alguien la había hecho sentir que valía la pena ser escuchada. Y eso, en su mundo de trabajo constante y palabras duras, era más precioso que cualquier tesoro. Las semanas que siguieron transformaron la vida de Ana de maneras que ella nunca habría podido imaginar. Los encuentros con don Rodrigo, que al principio parecían coincidencias fortuitas, comenzaron a tener un patrón que incluso ella, con toda su inocencia, empezó a reconocer. Él siempre parecía estar cabalgando por el mismo camino cuando ella iba al río. Siempre necesitaba revisar los establos justo cuando su padre estaba trabajando allí y de alguna manera terminaba conversando con Ana si ella pasaba por ahí llevando el almuerzo de don Esteban. Al principio, Ana se sentía nerviosa cada vez que lo veía. Sus manos temblaban, su voz salía más débil de lo normal y no sabía dónde poner la mirada. Pero Rodrigo tenía una manera de hacer que se sintiera cómoda. Nunca la miraba con la condescendencia que ella había aprendido a esperar de las personas de su clase. Nunca hablaba con ella como si fuera tonta o inferior. La trataba como a un ser humano, como a alguien cuyas opiniones importaban, cuyas historias valían la pena escuchar. Una tarde, cuando Ana estaba recogiendo hierbas silvestres en los campos cercanos a la hacienda, él apareció nuevamente en su caballo. Esta vez traía algo consigo, un libro pequeño, con tapas de cuero gastado. «Mencionaste que querías aprender a leer», dijo, desmontando y acercándose a ella. «Pensé que tal vez, si tienes tiempo, claro está, podría enseñarte». Ana miró el libro como si fuera un objeto mágico. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente para contener. «Señor, yo no tengo cómo pagarlo». «No quiero pago», respondió Rodrigo suavemente. Me gustaría ayudarte. Si tú quieres, por supuesto». Y así comenzaron las lecciones. Se encontraban 2 o 3 veces por semana, siempre en lugares discretos, bajo el gran roble que marcaba el límite norte de la propiedad, junto al arroyo donde nadie los vería, en el viejo granero abandonado que había en la esquina más alejada de las tierras. Rodrigo le enseñaba las letras, la forma en que se unían para formar palabras, y Ana aprendía con una avidez que lo sorprendía y conmovía a partes iguales. «Eres muy inteligente», le dijo un día, después de que ella había leído su primer párrafo completo sin ayuda. Ana se sonrojó, bajando la mirada hacia el libro. «Mi madre dice que soy tonta, dice que apenas sirvo para lavar platos». La mandíbula de Rodrigo se tensó. Había escuchado fragmentos sobre la madre de Ana, sobre cómo la trataba, y cada vez que oía algo nuevo sentía una furia contenida crecer en su pecho. «Tu madre está equivocada», dijo con firmeza, «completamente equivocada». Ana levantó la vista, y en ese momento sus miradas se encontraron con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera cargarse de electricidad. Estaban sentados muy cerca uno del otro, compartiendo el libro, y Rodrigo se dio cuenta de que podía contar cada una de las pestañas que enmarcaban esos ojos oscuros y profundos. Se apartó bruscamente, carraspeando. «Deberíamos continuar con la lección».
Pero algo había cambiado. Ambos lo sintieron. La línea invisible que los separaba se había vuelto más tenue, más fácil de cruzar, y cada encuentro la hacía más delgada todavía. En la casa de los Ramírez, Carmela comenzaba a notar algo diferente en su hija. Ana sonreía con más frecuencia. A veces la sorprendía con la mirada perdida, como si estuviera pensando en algo agradable. Y eso, en el mundo de Carmela, donde la miseria era el estado natural de las cosas, resultaba sospechoso. «¿Por qué tardas tanto cuando vas al río?», le preguntó una mañana, con los ojos entrecerrados. «No tardo, mamá. Es que hay mucha ropa. Antes terminabas más rápido. ¿Qué haces allá? ¿Con quién hablas?». «Con nadie, mamá. Solo hago mi trabajo». Carmela la estudió con desconfianza, pero no tenía pruebas de nada. Aún así, comenzó a vigilarla más de cerca, a hacer preguntas sobre cada minuto de su tiempo, a enviarla a hacer recados con plazos imposiblemente cortos para que no tuviera oportunidad de detenerse en ningún lado. Ana se volvió más cuidadosa. Inventaba excusas para sus ausencias, hierbas que necesitaba recoger, un atajo más largo pero más seguro, una vecina enferma que necesitaba ayuda. Las mentiras le pesaban en la conciencia, pero la alternativa era perder esos momentos preciosos con Rodrigo, y eso era algo que no podía soportar. Porque en algún punto, sin saber exactamente cuándo había sucedido, Ana se había enamorado. No era solo admiración o gratitud por su amabilidad, era algo más profundo, más completo. Amaba la forma en que él fruncía el ceño cuando leía, la manera en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba pensando. Amaba su risa, rara pero genuina, y cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entendía algo nuevo. Amaba que la tratara como si importara, como si sus pensamientos y sentimientos tuvieran valor. Y Rodrigo, aunque luchaba contra ello con todas sus fuerzas, también se había enamorado. Al principio había intentado convencerse de que solo era curiosidad o compasión por una joven atrapada en circunstancias difíciles, pero ya no podía negarlo más. Pensaba en ella constantemente. Su día no se sentía completo si no la veía. La forma en que ella mordía su labio inferior cuando se concentraba en leer lo volvía loco. Sus conversaciones eran lo más real que había experimentado en años, quizás en toda su vida. Pero había un problema enorme, imposible de ignorar. Ella era la hija de su trabajador, una joven sin educación formal, sin dote, sin posición social. Él era un hacendado rico, esperado por la sociedad para casarse con alguien de su misma clase. La distancia entre sus mundos no era solo grande, era un abismo que la sociedad había construido con muros de hierro y convención. Una noche, en una cena en casa de uno de sus vecinos hacendados, Rodrigo tuvo que soportar otra presentación interminable de una joven elegible. Claudia Esteves era su nombre, hija de un importante comerciante de la ciudad. Era hermosa según todos los estándares, piel clara, vestido caro, modales perfectos. Hablaba 3 idiomas, tocaba el piano y sabía exactamente qué decir en cada momento para parecer encantadora. Y Rodrigo se aburría mortalmente. La comparaba inevitablemente con Ana. Ana, que se emocionaba genuinamente al ver un pájaro nuevo. Ana, que se reía con libertad cuando algo la divertía, sin preocuparse por si su risa era demasiado fuerte o impropia. Ana, que decía lo que pensaba con honestidad refrescante, sin juegos ni manipulaciones sociales. «Don Rodrigo parece distante esta noche», comentó Claudia con una sonrisa calculada. «¿Algún problema en la hacienda?». «Solo cansancio», mintió él. «Ha sido una temporada exigente». Pero no era cansancio. Era el peso de entender que estaba enamorado de alguien que no podía tener, no sin enfrentar consecuencias que cambiarían ambas vidas para siempre. Aquellos que conocían bien a Ana notaban el cambio en ella. Su padre, con su silenciosa observación, veía cómo su hija parecía caminar más ligero a pesar de cargar los mismos pesos de siempre. Una tarde,
Cuando Ana le llevó su almuerzo a los establos, don Esteban la detuvo con una mano gentil en su brazo. «Hija», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Sé que no es mi costumbre meterme en tu vida. Tu madre ya hace suficiente de eso. Pero necesito preguntarte algo». Ana sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien? Te veo diferente últimamente. Más feliz, pero también preocupada, como si cargaras un secreto que pesa». Las lágrimas acudieron a los ojos de Ana antes de que pudiera detenerlas. Su padre era la única persona en su vida que alguna vez se había preocupado genuinamente por su bienestar, y esa simple pregunta rompió algo dentro de ella. «Papá, yo...» Pero no pudo continuar. ¿Cómo podía explicarle que se había enamorado del patrón? ¿Cómo podía admitir algo tan imposible, tan destinado al fracaso? Don Esteban la abrazó, algo que no hacía desde que ella era pequeña. «No tienes que decirme nada», murmuró contra su cabello. «Solo ten cuidado, mi niña. El mundo puede ser muy duro con las personas como nosotros cuando soñamos demasiado alto. No quiero que te lastimen». Esas palabras resonaron en Ana durante días. Su padre tenía razón, por supuesto. Ella lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero el corazón no entiende de lógica o prudencia. El corazón solo sabe sentir. La siguiente vez que se encontró con Rodrigo bajo el viejo roble, había una tensión diferente en el aire. Él había estado bebiendo, ella podía olerlo en su aliento, aunque no estaba borracho. Solo lo suficientemente afectado como para que sus defensas habituales estuvieran bajas. «No puedo seguir haciendo esto», dijo de repente, interrumpiendo la lección de lectura. Ana sintió que el mundo se detenía. «¿Hacer qué, señor?» «Esto, vernos. Pretender que son solo lecciones cuando ambos sabemos que es mucho más que eso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana no podía respirar, no podía moverse. Había temido este momento desde el principio, pero ahora que había llegado se sentía como si le arrancaran el corazón del pecho. «Entiendo», logró decir finalmente, con voz que apenas era un susurro. Se puso de pie, recogiendo su cesta. «Tiene razón, por supuesto. Fue una tontería de mi parte pensar que... No importa. Gracias por todo lo que me enseñó, señor. Siempre lo recordaré». Se dio la vuelta para marcharse, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas, cuando sintió su mano en su brazo. «Ana, espera, no entiendes». Ella se detuvo pero no se volvió, no quería que él viera su llanto. «Lo entiendo perfectamente, señor. Soy la hija de su trabajador. Usted es el patrón. Fue un error desde el principio. No volverá a suceder. Mírame». Su voz era casi desesperada. «Por favor, mírame». Ana se giró lentamente, y lo que vio en su rostro hizo que su respiración se detuviera. Había dolor ahí, confusión, y algo más que ella no se atrevía a nombrar. «No quiero dejar de verte porque no signifiques nada para mí», dijo Rodrigo, sus palabras saliendo atropelladas. «Quiero dejar de verte porque significas demasiado, porque cada vez que estoy contigo me olvido de quién se supone que soy, de lo que se espera de mí. Me olvido de todo excepto de cómo me haces sentir». «¿Y cómo la hago sentir?», preguntó Ana, su voz temblando. Rodrigo dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «Vivo», susurró. «Por primera vez en años me siento completamente vivo». Lo que sucedió después pareció inevitable, como si todas las fuerzas del universo hubieran conspirado para ese momento. Rodrigo levantó su mano y suavemente limpió las lágrimas de las mejillas de Ana con su pulgar. Ella cerró los ojos ante el contacto, inclinándose involuntariamente hacia su palma. «No deberíamos», murmuró Ana, aunque no se apartó. «Lo sé».
La gente hablaría. Me importa un carajo lo que diga la gente. Y entonces la besó. Fue un beso suave al principio, casi reverente, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse. Pero cuando Ana respondió, cuando sus brazos se enrollaron alrededor de su cuello y se presionó contra él, el beso se profundizó, se volvió más urgente, más desesperado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella, sus manos en su cintura, anclándola a él como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Esto lo cambia todo», dijo Ana. «Lo sé. No sé qué va a pasar. Yo tampoco, pero sé que no puedo perderte. No ahora que te he encontrado». Se sentaron bajo el roble durante horas esa tarde, hablando sobre todo y nada, haciendo planes que parecían imposibles y soñando con futuros que la lógica decía que nunca podrían tener. Pero en ese momento, con sus manos entrelazadas y el sol poniéndose en el horizonte pintando el cielo de naranja y púrpura, todo parecía posible. No sabían que alguien los había visto. Uno de los trabajadores de la hacienda, un hombre llamado Marcos que siempre había tenido envidia del favor que don Esteban tenía con el patrón, había estado recogiendo leña cerca de allí. Había visto el beso, había visto cómo se abrazaban, y una sonrisa maliciosa había cruzado su rostro. Esa noche, en la cantina del pueblo, Marcos bebió más de la cuenta y su lengua se soltó. Le contó a quien quisiera escuchar sobre el patrón y la hija del caballerizo, sobre cómo los había visto besándose como amantes bajo el viejo roble. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Para cuando el sol salió al día siguiente, media región conocía el escándalo. Y entre los primeros en enterarse estaba Carmela. La madre de Ana llegó a la casa como una tormenta, con los ojos encendidos de furia y vergüenza. Ana estaba preparando el desayuno cuando escuchó los gritos desde afuera, acercándose rápidamente. «Desvergonzada, prostituta, ¿cómo te atreves a traer esta vergüenza sobre nuestra familia?» Carmela irrumpió por la puerta y antes de que Ana pudiera reaccionar, la abofeteó con tanta fuerza que la joven cayó al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. «Mamá, por favor. No me llames mamá, arrastrando tu reputación por el barro y la nuestra con ella. Todo el pueblo está hablando. Dicen que seduces al patrón como una cualquiera. ¿Es eso lo que te enseñé? ¿Es así como me agradeces todo lo que he hecho por ti?» Don Esteban entró corriendo al escuchar la conmoción. «¿Qué está pasando aquí? Carmela, ¿qué has hecho?» «¿Qué he hecho yo? Pregúntale a tu preciosa hija qué ha hecho ella. Pregúntale con quién ha estado revolcándose mientras nosotros trabajamos como mulas para mantenerla». «No es así», logró decir Ana, poniéndose de pie con dificultad. Su mejilla ardía y sentía que todo el mundo giraba. «No es como dicen. Él me enseñaba a leer. Solo hablábamos». «¿Y besuquearse es parte de las lecciones de lectura?», escupió Carmela. «No me tomes por tonta». Don Esteban miró a su hija y Ana vio el dolor en sus ojos. No decepción, como había temido, sino tristeza. Tristeza porque sabía que su advertencia había llegado demasiado tarde, porque sabía exactamente cómo terminarían estas historias para gente como ellos. «Ana», dijo suavemente, «¿es verdad? ¿Hay algo entre tú y don Rodrigo?» Ana no podía mentirle a su padre, no después de toda una vida de ser la única persona que la había tratado con amor genuino. «Sí, papá, lo amo. ¿Y él? Él dice que también me ama». Carmela soltó una risa amarga, llena de veneno. «Amor, los hombres como él no aman a mujeres como tú. Te usan, te desechan y luego se casan con alguien de su propia clase mientras tú quedas marcada para siempre. Pero supongo que eres demasiado estúpida para ver eso». «Él no es así», insistió Ana, aunque sus propias dudas comenzaban a filtrarse. ¿Y si su madre tenía razón?
¿Y si todo había sido solo un juego para Rodrigo? Ya veremos, dijo Carmela con una sonrisa cruel. Ya veremos qué tan real es ese amor cuando enfrente las consecuencias. Y tenía razón en temer esas consecuencias, porque mientras la familia Ramírez discutía en su pequeña casa, en la casa principal de la hacienda, estaba teniendo lugar otra conversación. El administrador de Rodrigo, junto con dos de los vecinos hacendados más influyentes, habían llegado esa mañana sin anunciarse, y traían noticias del escándalo que ya estaba en boca de todos. Rodrigo enfrentó a los tres hombres en su estudio con la mandíbula apretada y los puños cerrados a los costados. Don Felipe Ortega, el hacendado más antiguo de la región, hablaba con esa voz pomposa que usaba cuando quería sonar importante. Rodrigo, entendemos que eres joven y que los hombres tienen necesidades. Nadie aquí te juzga por eso, pero debes ser discreto. Esto se ha convertido en un escándalo público. No hay nada de qué avergonzarse, respondió Rodrigo con voz controlada, aunque la rabia burbujeaba bajo la superficie. Ana es una mujer honorable. Don Mauricio, el otro hacendado, intercambió una mirada significativa con Felipe. Precisamente por eso debes terminar esto ahora. Si realmente te importa esa muchacha, la mejor manera de protegerla es alejarte. Los rumores eventualmente morirán si no hay más combustible para alimentarlos. El administrador, un hombre mayor llamado Don Benjamín, que había servido a la familia Mendoza durante décadas, carraspeó incómodo. Patrón, con todo respeto, esto también afecta a su padre de la joven. Don Esteban es un buen hombre, un trabajador leal. Está sufriendo por esto. Los otros trabajadores lo miran diferente ahora. Algunos susurran que está usando a su hija para obtener favores. Esas palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo. No había pensado en cómo esto afectaría a Esteban, un hombre que había dedicado su vida a servir lealmente a esta hacienda. Entonces detendré los rumores, dijo Rodrigo firmemente. Me casaré con ella. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres hombres lo miraron como si hubiera perdido la razón. ¿Casarte? Don Felipe casi se atragantó con la palabra. Rodrigo, sé razonable. Ella es la hija de un trabajador. No tiene educación, no tiene dote, no tiene nombre. Tu familia tiene una reputación que mantener. Mi familia, dijo Rodrigo con voz fría, consiste en mí, y yo decido con quién me caso. Piensa en las consecuencias, insistió don Mauricio. Serás excluido socialmente. Las puertas que ahora están abiertas para ti se cerrarán. Tus hijos, si los tienes, serán vistos como inferiores. ¿De verdad estás dispuesto a sacrificar todo eso por un capricho? No es un capricho. La voz de Rodrigo subió de volumen por primera vez. La amo. ¿Entienden eso? No estoy hablando de una aventura o de satisfacer necesidades. Estoy hablando de pasar mi vida con la única persona que me ha hecho sentir que valía algo más que mi apellido y mi dinero. Don Benjamín se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Rodrigo con gesto paternal. Patrón, nadie duda de sus sentimientos, pero el amor no es suficiente en este mundo. Hay realidades prácticas que considerar. La diferencia entre sus mundos es demasiado grande. Incluso si se casa con ella, ¿cree que será feliz? La sociedad la rechazará. Las mujeres de su clase la humillarán cada vez que puedan. ¿Es eso lo que quiere para alguien que ama? Esas palabras se clavaron profundo, porque Rodrigo sabía que había verdad en ellas. Había visto cómo la sociedad trataba a aquellos que desafiaban sus normas. Había presenciado la crueldad que las mujeres podían infligir entre sí cuando alguien no cumplía con sus estándares. Necesito pensar, dijo finalmente, pasándose una mano por el rostro. Déjenme solo. Los tres hombres intercambiaron miradas, pero obedecieron, saliendo del estudio en silencio. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo se dejó caer en su silla,
sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras tanto, en la pequeña casa de los Ramírez, Ana experimentaba su propio infierno. Carmela no había dejado de lanzarle acusaciones y reproches durante horas. Don Esteban había intentado calmarla, pero eventualmente se había rendido y salido de la casa, incapaz de soportar más el veneno en las palabras de su esposa. «Empaca tus cosas», ordenó finalmente Carmela. «Ya no eres bienvenida aquí». Ana levantó la vista, incrédula. «¿Qué?» «Oíste bien. No voy a tener a una desvergonzada viviendo bajo mi techo. Si quieres comportarte como una cualquiera, puedes vivir como una». «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de abrirle las piernas al patrón». «No fue así», gritó Ana, su propia rabia finalmente desbordándose. «Nunca fue así. Él me trató con respeto, con cariño. Me enseñó a leer, me escuchó como nadie lo ha hecho jamás, ni siquiera tú. Me hizo sentir que valía algo más que solo mis manos para trabajar». «Bonitas palabras», escupió Carmela. «Pero palabras no ponen comida en la mesa. Palabras no pagan las cuentas. Cuando ese hombre se canse de ti y te deje con un bebé en el vientre, esas palabras no significarán nada. Él no es así. Todos los hombres son así. Tu padre es la única excepción, y mira a dónde lo llevó su bondad, a una vida de miseria y trabajo duro. Al menos si hubiera sido más ambicioso, más cruel, tendríamos algo que mostrar por todos estos años». Ana miró a su madre y por primera vez en su vida vio claramente lo que era. Una mujer amargada por sueños rotos, que había elegido destruir a su propia hija antes que admitir que quizás había tomado decisiones equivocadas en su propia vida. «No voy a empacar», dijo Ana con voz más firme de lo que se sentía. «Esta también es mi casa. Papá nunca me echaría. Tu padre no tiene voz en esto. Yo soy quien mantiene esta familia funcionando. Tú no has trabajado un solo día en años. Yo soy quien cocina, limpia, lava, cuida de esta casa mientras tú te sientas y criticas. Sin mí, esta casa se caería a pedazos». La bofetada llegó rápida, pero esta vez Ana estaba preparada. Detuvo la mano de su madre en el aire, sosteniéndola con fuerza. «No vuelvas a golpearme», dijo Ana, su voz baja pero llena de una autoridad nueva. «No soy tu sirvienta, soy tu hija, y merezco ser tratada como tal». Carmela retrocedió, sorprendida. Nunca había visto este lado de Ana, esta fuerza que había estado oculta bajo años de obediencia callada. «Te arrepentirás de esto», siseó Carmela. «Cuando ese hombre te abandone y no tengas a dónde ir, no vengas arrastrándote de vuelta aquí esperando misericordia. Si eso pasa, encontraré mi propio camino, pero no será porque me rinda ante tu amargura». Ana salió de la casa, caminando sin destino claro. Sus pies la llevaron automáticamente hacia el viejo roble, el lugar donde se había sentido más feliz en toda su vida. Pero cuando llegó allí, no encontró a Rodrigo esperándola. Solo había silencio y la brisa moviendo las hojas sobre su cabeza. Se sentó contra el tronco del árbol y finalmente dejó salir las lágrimas que había estado conteniendo. Lloró por la vida que había tenido, por la familia que nunca la había amado como merecía, por el amor que había encontrado, pero que parecía destinado a destruirse. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío doloroso en su pecho. No supo cuánto tiempo estuvo allí. El sol comenzaba a ponerse cuando escuchó pasos acercándose. Levantó la vista esperando ver a Rodrigo, pero en su lugar encontró a su padre. Don Esteban se veía más viejo de lo que ella lo recordaba. Se sentó a su lado con un gruñido, sus rodillas crujiendo con el movimiento. «Tu madre me contó lo que pasó», dijo después de un largo silencio. «Lo siento, papá. Sé que te he causado problemas en el trabajo». «No me importan los problemas en el trabajo», respondió él suavemente. «Me importas tú. Es verdad lo que dicen. Hay algo entre tú y don Rodrigo».
Ana asintió, incapaz de encontrar las palabras. ¿Te ha tratado bien? Sí, papá, mejor de lo que nadie me ha tratado en mi vida. Don Esteban suspiró profundamente. Tu madre tiene razón en una cosa. Este camino es peligroso. Los hombres de su clase rara vez se casan con mujeres como tú, no importa cuánto digan que las aman. Las presiones sociales son demasiado fuertes. Lo sé. Pero cuando estoy con él, ninguna de esas cosas parece importar. Ahí está el problema, hija. En el momento, el amor hace que todo parezca posible. Pero luego viene la realidad, y la realidad puede ser muy cruel. Ana recostó su cabeza en el hombro de su padre, como solía hacer cuando era niña. ¿Qué debo hacer, papá? No puedo decirte qué hacer. Solo puedo decirte que pase lo que pase, siempre serás mi hija, y siempre tendrás un lugar conmigo, sin importar lo que diga tu madre. Esas palabras simples fueron el bálsamo que Ana necesitaba. Se abrazaron en silencio mientras el sol terminaba de ponerse, pintando el cielo con los últimos rayos de luz dorada. En la casa principal, Rodrigo tomaba una decisión. Había pasado horas sopesando las consecuencias, imaginando diferentes futuros. Cada escenario lo llevaba a la misma conclusión. No podía vivir sin Ana. Las convenciones sociales, las expectativas, el rechazo de la sociedad, nada de eso importaba tanto como la posibilidad de pasar su vida con ella. Pero también sabía que debía ser inteligente. Casarse de inmediato solo aumentaría el escándalo y haría la vida de Ana más difícil. Necesitaba un plan, una manera de protegerla, mientras lentamente cambiaba las percepciones de quienes los rodeaban. Esa noche, envió un mensaje discreto a Ana a través de uno de los trabajadores más jóvenes de la hacienda, un muchacho que le debía un favor. El mensaje era simple: mañana al mediodía, en nuestro lugar, tengo un plan. Ana recibió el mensaje con el corazón acelerado. No había comido en todo el día, no había podido dormir la noche anterior, pero ahora sentía una chispa de esperanza. Rodrigo no la había abandonado. Todavía quería verla. La mañana siguiente transcurrió con una lentitud agonizante. Ana realizó sus tareas mecánicamente, evitando la mirada venenosa de su madre. Carmela no le había dirigido la palabra desde su confrontación, lo cual era casi un alivio. El silencio frío era preferible a los insultos constantes. Cuando finalmente llegó el mediodía, Ana se escabulló de la casa con la excusa de ir a buscar agua. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Corrió por el camino familiar hacia el viejo roble, y allí estaba él, esperándola. Rodrigo se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido mucho. Pero cuando sus ojos se encontraron, toda la tensión en su rostro se disolvió. Ana corrió hacia él y se dejó envolver en sus brazos, finalmente sintiéndose segura después de las 24 horas más difíciles de su vida. Pensé que tal vez, comenzó a decir, pero él la silenció con un beso. Nunca, dijo firmemente cuando se separaron. Nunca te dejaría, pero necesito que entiendas algo. Esto va a ser difícil, más difícil de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. No me importa. A mí sí. Me importa porque te amo y no quiero verte sufrir por culpa mía. Ana tomó su rostro entre sus manos. Ya sufro. He sufrido toda mi vida bajo el peso de las expectativas de mi madre, bajo el trabajo constante, bajo la sensación de que no valía nada. Tú me mostraste que hay otra forma de vivir. Si tengo que sufrir de nuevo, prefiero hacerlo luchando por algo real que resignándome a una vida sin esperanza. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Esta mujer joven, que había tenido tan poco en la vida, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él. ¿Cómo podía él ofrecerle menos? He estado pensando, dijo finalmente, no podemos casarnos inmediatamente. El escándalo sería demasiado grande y te haría más daño que bien, pero podemos trabajar hacia ese objetivo. Primero,
Quiero contratarte formalmente para trabajar en la casa principal. Ana lo miró confundida. ¿En la casa principal? Necesito una razón legítima para que estés cerca, para que podamos vernos sin levantar sospechas. Si trabajas en la casa, estarás bajo mi protección. Nadie se atreverá a tratarte mal. Y con el tiempo, cuando la gente se acostumbre a verte allí, a ver que eres más que capaz, más que merecedora, entonces haré mi anuncio. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente nunca acepta esto? Entonces nos iremos, dijo Rodrigo con una determinación que Ana nunca había escuchado antes. Venderé la hacienda si es necesario. Iremos a algún lugar donde nadie nos conozca, donde podamos empezar de nuevo sin el peso de estas convenciones absurdas. No puedes hacer eso. Esta tierra es tu vida, tu herencia. Tú eres mi vida ahora, respondió él simplemente. Todo lo demás es secundario. Se besaron nuevamente, sellando ese pacto silencioso entre ellos. No sería fácil. Habría obstáculos, dolor, momentos en que querrían rendirse. Pero en ese instante, bajo el viejo roble con el sol del mediodía filtrándose entre las hojas, ambos creyeron que el amor sería suficiente. No podían estar más equivocados, porque el amor, por más fuerte que sea, debe enfrentar la realidad del mundo en que existe. Y ese mundo estaba a punto de ponerlos a prueba de maneras que ninguno de los dos podía anticipar. La noticia de que Ana trabajaría en la casa principal llegó a oídos de Carmela esa misma tarde. Su reacción fue explosiva. ¿Crees que soy tonta?, gritó, cuando Ana regresó a casa. ¿Crees que no sé lo que significa esto? Te está poniendo en su casa para poder tenerte disponible cuando le plazca. Eres su prostituta ahora, oficialmente. No es así, mamá. Es un trabajo legítimo. Me pagará un salario. ¿Un salario? Carmela se rió amargamente. Sí, claro. ¿Y qué más te pagará? ¿Con qué más tendrás que pagar ese salario? Don Esteban intervino, su paciencia finalmente agotada. ¡Basta, Carmela! Nuestra hija ha conseguido una oportunidad mejor que cualquier cosa que tú o yo podríamos haberle dado. Si don Rodrigo quiere contratarla, debe ser porque ve su valor. Deberías estar orgullosa. ¿Orgullosa? Carmela se volvió hacia su esposo con ojos llameantes. ¿Orgullosa de que toda la región esté hablando de nuestra hija como si fuera una cualquiera? ¿Orgullosa de que nos convirtamos en el hazmerreír del pueblo? Me importa más la felicidad de mi hija que las habladurías del pueblo, respondió Esteban con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. Carmela lo miró como si lo viera por primera vez en años. Luego, sin una palabra más, se encerró en su habitación, dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Ana abrazó a su padre, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Gracias, papá. Ve, dijo él suavemente. Ve y construye la vida que mereces. Solo prométeme que serás cuidadosa, y que si alguna vez ese hombre te trata mal, vendrás directo a mí. Lo prometo. 3 días después, Ana comenzó su trabajo en la casa principal. Fue recibida con miradas curiosas y algunos murmullos de parte del resto del personal, pero nadie se atrevió a decir nada directamente. La jefa de las empleadas domésticas, una mujer mayor llamada Doña Teresa, le asignó tareas en la cocina y en las áreas comunes de la casa. «Trabajarás duro aquí», le advirtió Teresa con tono severo pero no unkind. Don Rodrigo es un buen patrón, pero eso no significa que puedas holgazanear, ¿entendido? Sí, señora, trabajaré duro, se lo prometo. Y cumplió su promesa. Ana trabajaba con una dedicación que impresionaba incluso a los empleados más veteranos. Se levantaba antes que todos, se quedaba hasta tarde cuando había trabajo extra y nunca se quejaba. Poco a poco, los murmullos comenzaron a disminuir. Era difícil mantener chismes maliciosos sobre alguien que claramente se esforzaba tanto.
Rodrigo mantuvo su distancia en público, tratándola exactamente como trataría a cualquier otra empleada. Pero por las noches, cuando la casa estaba tranquila y todos dormían, se encontraban en la biblioteca. Él le seguía enseñando a leer, pero ahora también le enseñaba sobre números, sobre cómo llevar cuentas, sobre el funcionamiento de la hacienda. Si vamos a estar juntos, le explicó una noche, necesitas entender cómo funciona todo esto. No quiero que te sientas perdida o dependiente. Quiero que seas mi socia en esto. Ana absorbía cada lección con avidez. Su mente, liberada finalmente de las cadenas de la crítica constante, florecía. Hacía preguntas inteligentes, ofrecía perspectivas que Rodrigo nunca había considerado. A veces él se quedaba mirándola con asombro, maravillado por la persona que había estado oculta todo ese tiempo, bajo el peso de una vida difícil. Pasaron 2 meses así. 2 meses de encuentros secretos, de miradas robadas durante el día, de un amor que crecía más profundo con cada conversación compartida. Ana comenzaba a creer que quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Entonces llegó Claudia Esteves. La llegada de Claudia Esteves a la hacienda fue anunciada con una semana de anticipación. Su padre, don Gustavo Esteves, era un socio comercial importante de Rodrigo y aparentemente había decidido que era momento de que su hija pasara una temporada en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Por supuesto, todos sabían cuál era el verdadero propósito de la visita: darle a Claudia otra oportunidad de conquistar al soltero más codiciado de la región. Ana se enteró de la noticia cuando doña Teresa reunió a todo el personal doméstico para darles instrucciones sobre los preparativos. La señorita Esteves es una dama de alta sociedad, explicó Teresa con tono severo. Esperará el más alto nivel de servicio. Nada de errores, nada de familiaridades. ¿Está claro? Todos asintieron, incluyendo Ana, aunque sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el estómago. Sabía quién era Claudia Esteves. Había escuchado los rumores sobre cómo don Gustavo la empujaba constantemente hacia Rodrigo, sobre cómo ella misma parecía decidida a convertirse en la señora Mendoza. Esa noche, cuando se encontró con Rodrigo en la biblioteca, él notó inmediatamente su estado de ánimo. ¿Qué te preocupa?, preguntó, tomando su mano entre las suyas. La visita de la señorita Esteves, admitió Ana, sin poder ocultar la angustia en su voz. Todo el mundo dice que viene que su padre quiere que ustedes... No me interesa lo que quiere su padre, interrumpió Rodrigo firmemente. Claudia es una conocida, nada más. Su visita es puramente por negocios. Y si ella no lo ve así, y si intenta... Rodrigo la silenció con un beso suave. Nadie puede cambiar lo que siento por ti. Nadie. ¿Me crees? Ana quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Pero había una vocecita en su cabeza que sonaba peligrosamente similar a su madre, susurrándole que los hombres como Rodrigo siempre terminaban con mujeres como Claudia. Te creo, mintió, porque no quería arruinar ese momento con sus inseguridades. Claudia Esteves llegó una semana después en un carruaje elegante, acompañada por su dama de compañía y suficiente equipaje como para quedarse un año entero. Era más hermosa en persona de lo que Ana había imaginado. Piel perfecta, cabello rubio recogido en un peinado elaborado, vestido de viaje que probablemente costaba más que todo lo que la familia Ramírez poseía junto. Ana estaba entre los sirvientes alineados para recibir a la invitada. Vio cómo Rodrigo descendía los escalones de la casa principal, sonriendo cortésmente mientras tomaba la mano de Claudia para ayudarla a bajar del carruaje. Señorita Esteves, bienvenida a mi humilde hogar. Oh, Rodrigo, difícilmente podría llamarse humilde, respondió Claudia con una risa melodiosa que sonaba practicada. Es absolutamente encantador. Papá tenía razón, el campo te sienta bien.
Ana observó la interacción con el corazón en la garganta, la forma en que Claudia tocaba el brazo de Rodrigo, cómo se inclinaba hacia él cuando hablaba, la familiaridad en su tono. Y lo peor de todo, la forma en que encajaba perfectamente en ese mundo. Mientras Ana estaba ahí parada con su uniforme de sirvienta, Claudia brillaba como si hubiera nacido para estar en ese lugar. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa para Ana. Claudia parecía estar en todas partes, desayunando con Rodrigo en la terraza, cabalgando con él por las tierras, sentada en el estudio mientras él revisaba documentos. Y aunque Rodrigo mantenía una distancia apropiada, Ana no podía evitar notar cómo los ojos de Claudia lo seguían constantemente, cómo buscaba cualquier excusa para tocarlo, para estar cerca de él. Lo que Ana no veía eran los momentos en que Rodrigo gentilmente pero firmemente rechazaba los avances de Claudia. Cuando ella, accidentalmente, se tropezaba y caía en sus brazos, él la estabilizaba y se apartaba rápidamente. Cuando ella sugería paseos románticos al atardecer, él insistía en llevar a un mozo con ellos. Pero estos detalles no llegaban a Ana, quien solo veía lo que su inseguridad le permitía ver. Sus encuentros nocturnos se volvieron tensos. Rodrigo sentía la distancia que Ana estaba poniendo entre ellos, pero no sabía cómo romperla. ¿Cuánto tiempo se quedará?, preguntó Ana una noche, su voz más fría de lo habitual. No lo sé. Su padre mencionó 1 mes, tal vez 2. 2 meses, repitió Ana amargamente. Mucho tiempo para que ella te convenza. Ana, no seas así. Ya te dije que no me interesa. Pero encaja perfectamente aquí, ¿verdad? Sabe cómo comportarse, qué decir, cómo moverse en tu mundo. No como yo, que apenas sé sostener correctamente los cubiertos elegantes. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, frustrado. Eso no importa. Nada de eso importa. Te importará cuando todos te digan que deberías casarte con ella en lugar de conmigo. Cuando te des cuenta de que tener una esposa que entiende tu mundo facilitaría todo. Ya basta. La voz de Rodrigo se elevó por primera vez. ¿Crees que soy tan superficial? ¿Crees que todo lo que hemos compartido no significa nada para mí? Ana sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No sé qué creer. Solo sé que cada día que ella está aquí, siento que te estoy perdiendo un poco más. Rodrigo la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. No me estás perdiendo, pero si sigues empujándome, si sigues dudando de mí, eventualmente crearás la distancia que tanto temes. Sus palabras fueron como una bofetada de realidad. Ana sabía que tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la razón. Mientras tanto, Claudia no era tonta. Había notado algo diferente en Rodrigo, una distracción que no había estado ahí en sus encuentros anteriores. Y también había notado cómo sus ojos ocasionalmente seguían a cierta sirvienta de cabello oscuro y ojos tristes. Una tarde, cuando Ana estaba limpiando el salón principal, Claudia entró sola. Ana hizo una reverencia rápida e intentó retirarse, pero Claudia la detuvo. Espera, eres la hija de uno de los trabajadores, ¿verdad, Ana? Sí, señorita, respondió Ana con la cabeza baja. Mírame cuando te hablo. Ana levantó la vista, encontrándose con los ojos azules de Claudia. No había amabilidad ahí, solo calculación fría. He escuchado rumores interesantes sobre ti, dijo Claudia, caminando lentamente alrededor de Ana como un depredador estudiando su presa. Rumores sobre ti y don Rodrigo. El corazón de Ana se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. No sé de qué rumores habla, señorita. Oh, creo que sí lo sabes, pero déjame aclararte algo. Rodrigo y yo hemos sido amigos desde niños. Nuestras familias esperan que nos casemos. Es solo cuestión de tiempo. Así que cualquier distracción que puedas representar es exactamente eso. Una distracción temporal. Ana apretó los puños a los costados.
clavándose las uñas en las palmas para no responder como quería. Si eso es todo, señorita, tengo trabajo que hacer. No, no es todo. Claudia se acercó más, bajando la voz a un susurro venenoso. Aléjate de él. Sé tu lugar. No eres más que una campesina sucia que no sabe nada del mundo en el que él vive. Podrás tener su atención ahora, pero eventualmente se dará cuenta de que necesita una esposa real, no una sirvienta que juega a ser una dama. Cada palabra era un dardo envenenado, pero Ana se obligó a mantener la compostura. ¿Puedo retirarme ahora, señorita? Claudia sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto. Vuelve a tus trapos y escobas. Es donde perteneces. Ana salió de la habitación con la cabeza en alto, pero apenas llegó a los pasillos vacíos de servicio, sus rodillas cedieron. Se dejó caer contra la pared, temblando. Las palabras de Claudia habían golpeado exactamente donde más dolía, porque eran las mismas palabras que su propia inseguridad le susurraba constantemente. No le contó a Rodrigo sobre ese encuentro. Sabía que él se enfurecería, que probablemente echaría a Claudia de la hacienda, y eso solo empeoraría las cosas. Ya había suficientes rumores sobre ellos dos. No necesitaban añadir más combustible al fuego. Pero el encuentro la cambió. Se volvió más retraída, más cuidadosa de mantener su distancia de Rodrigo cuando otros podían verlos. Empezó a faltar a algunos de sus encuentros nocturnos, inventando excusas sobre estar demasiado cansada o tener demasiado trabajo. Rodrigo sentía cómo Ana se alejaba y la frustración lo estaba consumiendo. Intentó hablar con ella, pero Ana se había construido un muro alrededor y no dejaba que nadie lo atravesara. Una noche, después de que Ana faltara a su tercer encuentro consecutivo, Rodrigo fue a buscarla. La encontró en la cocina, sola, preparando pan para el día siguiente. ¿Por qué me evitas?, preguntó sin preámbulos. Ana no levantó la vista de la masa que estaba amasando. No te evito, solo estoy ocupada. No me mientas, algo cambió y necesito saber qué. Ana finalmente lo miró, y Rodrigo vio tanto dolor en sus ojos que sintió como si le golpearan el pecho. Ella tiene razón, dijo Ana en voz baja. Claudia, tiene razón sobre todo. No pertenezco a tu mundo, nunca perteneceré. ¿Qué? ¿Cuándo hablaste con Claudia? Hace unos días. Me dejó muy claro cuál es mi lugar. La ira rugió en Rodrigo, pero trató de controlarla. ¿Y qué te dijo exactamente? Nada que no sea verdad. Soy una sirvienta. Ella es una dama. Tú necesitas a alguien como ella, no como yo. Eso no es tu decisión, respondió Rodrigo, su voz temblando de emoción contenida. No puedes decidir por mí lo que necesito o no necesito. Estoy tratando de hacer lo correcto, de ahorrarnos a ambos más dolor del necesario. Rodrigo cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas, tomando el rostro de Ana entre sus manos, obligándola a mirarlo. Lo correcto sería confiar en mí. Lo correcto sería luchar por esto en lugar de rendirte a la primera dificultad. Creí que eras más fuerte que esto. Sus palabras fueron como un golpe. Ana sintió algo dentro de ella romperse, y de repente todas las emociones que había estado conteniendo salieron a borbotones. ¿Fuerte? ¿Quieres que sea fuerte? He sido fuerte toda mi vida. He soportado los abusos de mi madre, he trabajado hasta que mis manos sangraban, he sonreído cuando quería llorar. Pero esto es diferente, porque esta vez tengo algo que perder. Te tengo a ti. Y la idea de perderte es más aterradora que cualquier cosa que haya enfrentado antes. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, y Rodrigo las limpiaba con sus pulgares. No me vas a perder, susurró, pero tienes que dejar de sabotearnos. Tienes que confiar en que cuando digo que te amo, lo digo en serio. Aunque signifique perder todo lo demás. Aunque signifique perder todo lo demás.
Se besaron entonces, desesperadamente, como si pudieran sellar esa promesa con sus labios. Era un beso que sabía a lágrimas y a esperanza, a miedo y a valor. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Hablaré con Claudia mañana», dijo Rodrigo. «Le dejaré claro que no hay futuro entre nosotros y sugeriré que acorte su visita. Eso causará problemas con su padre». «No me importa. No puedo seguir fingiendo cuando la persona que amo está sufriendo por ello». Ana quería discutir, decirle que esperara, que fuera más cuidadoso, pero estaba cansada de tener miedo, estaba cansada de esconderse. «Está bien», dijo finalmente, «pero hazlo con gentileza. No quiero que piense que fui yo quien te obligó. Ella no pensará nada porque esto es mi decisión, solo mía». A la mañana siguiente, Rodrigo pidió hablar con Claudia en privado en su estudio. Ella llegó con una sonrisa esperanzada, creyendo que finalmente había logrado su objetivo. «Claudia, necesito ser honesto contigo», comenzó Rodrigo sin rodeos. «Creo que has malinterpretado la naturaleza de tu visita aquí». La sonrisa de Claudia vaciló. «¿A qué te refieres? Tu padre y yo somos socios comerciales y te he recibido aquí como su hija y como una vieja conocida. Pero si viniste con la esperanza de algo más, necesito decirte que eso no es posible». «¿Por qué no?». La voz de Claudia se volvió más fría. «¿Por ella? ¿Por esa sirvienta?». «Su nombre es Ana. Y sí, estoy enamorado de ella. Planeo casarme con ella cuando llegue el momento correcto». Claudia se puso de pie bruscamente, su compostura elegante finalmente quebrándose. «Estás loco. ¿Te das cuenta del escándalo? ¿De cómo esto arruinará tu reputación?». «Mi reputación no es tan importante como mi felicidad. No te casarás con ella», dijo Claudia con certeza venenosa, «porque aunque tú seas lo suficientemente tonto como para intentarlo, ella no lo es. Ella sabe que no pertenece a tu mundo. Ya se lo dejé muy claro». La mandíbula de Rodrigo se tensó peligrosamente. «¿Qué le dijiste?». «La verdad, que es una don nadie, que nunca será aceptada, que eventualmente te darás cuenta de que cometiste un error y para entonces será demasiado tarde». «Sal de mi casa», dijo Rodrigo con voz letal y calmada. «Ahora». «¿Qué?». «Oíste bien. Quiero que empaques tus cosas y te vayas hoy mismo. Le escribiré a tu padre explicando que surgió una emergencia que requiere tu regreso inmediato». Claudia lo miró incrédula, luego su expresión se endureció. «Te arrepentirás de esto. Mi padre no tomará bien este insulto. Entonces tendré que vivir con esas consecuencias. Pero no toleraré que alguien maltrate a la mujer que amo bajo mi propio techo». Claudia salió del estudio dando un portazo. Para la tarde, su carruaje estaba cargado y ella partía de la hacienda sin despedirse de nadie. Su mirada, cuando pasó junto a Ana en su camino de salida, estaba llena de un odio tan puro que hizo que la joven se estremeciera. La noticia de la partida abrupta de Claudia se extendió rápidamente entre el personal. Había susurros, especulaciones, miradas significativas dirigidas hacia Ana. Ella sabía que todos habían unido los puntos, que todos sabían que de alguna manera ella era la razón de la partida de la invitada distinguida. Esa noche, cuando se encontró con Rodrigo, él la recibió con una sonrisa triunfante. «Se fue. Ya no tendrás que preocuparte por ella». Pero Ana no sonrió. En cambio, su expresión estaba llena de preocupación. «¿Qué le dijiste a su padre?». «La verdad, que surgieron circunstancias que hicieron su visita inapropiada. Y él lo entenderá como lo que realmente es, que la echaste por mí. Esto tendrá consecuencias». «Que las tenga», respondió Rodrigo con más confianza de la que sentía. «Ya estoy cansado de escondernos. Es hora de que el mundo sepa la verdad».
Ana quería compartir su optimismo, pero algo en su interior le decía que esto era solo el comienzo de problemas mucho más grandes. Y esa intuición, desafortunadamente, resultaría ser correcta. Porque mientras Rodrigo y Ana se permitían un momento de esperanza, fuerzas más allá de su control ya se estaban moviendo. Don Gustavo Esteves no era un hombre que aceptara humillaciones con gracia. Cuando recibió la carta de Rodrigo y escuchó la versión indignada de su hija, comenzó a hacer llamadas, a tirar hilos, a usar su considerable influencia para castigar al hombre que había rechazado a Claudia por una simple sirvienta. Y en la pequeña casa de los Ramírez, Carmela había estado escuchando los rumores crecientes con una mezcla de satisfacción amarga y furia renovada. Su hija había causado que una dama importante fuera expulsada de la hacienda. El escándalo era ahora imposible de ignorar, y Carmela, en su mente retorcida, ya estaba planeando cómo usar esto a su favor. La tormenta estaba llegando, y cuando finalmente golpeara, probaría si el amor entre Rodrigo y Ana era lo suficientemente fuerte para resistir o si se rompería bajo el peso de un mundo decidido a mantenerlos separados. Los problemas comenzaron sutilmente, como grietas pequeñas en una presa que eventualmente cederá. Primero fue la cancelación inesperada de un contrato importante. Don Gustavo Esteves, fiel a su palabra de venganza, había usado su influencia para convencer a varios compradores de que buscaran sus productos en otra parte. Luego vinieron las dificultades con los bancos. Préstamos que habían sido prácticamente garantizados de repente se volvieron complicados, llenos de requisitos adicionales y retrasos inexplicables. Rodrigo luchaba por mantener la calma mientras veía cómo su imperio comercial comenzaba a tambalearse. Pasaba largas horas en su estudio, revisando números, escribiendo cartas, tratando de salvar lo que pudiera. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, había momentos en que una pequeña voz en su cabeza susurraba que todo sería más fácil si simplemente se alejara de Ana, si eligiera el camino que todos esperaban de él. Pero entonces la veía, su sonrisa cuando lograba leer un párrafo difícil, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando le contaba algo que había aprendido, la ternura con la que tocaba su rostro. Y sabía que ninguna cantidad de dinero o estatus social valdría la pena perderla. Ana también sentía el peso de la situación. Veía el cansancio en los ojos de Rodrigo, las líneas de preocupación que se profundizaban en su frente. Escuchaba los murmullos del personal sobre los problemas financieros, sobre cómo don Rodrigo estaba arriesgando todo por su capricho con una sirvienta. «Tal vez deberías reconsiderarlo», le dijo una noche, su voz apenas un susurro en la oscuridad de la biblioteca. «Tal vez todos tienen razón y esto es un error». Rodrigo dejó los papeles que estaba revisando y se volvió hacia ella con una intensidad que la hizo estremecerse. «No digas eso, ni siquiera lo pienses. Los negocios van y vienen, el dinero se puede ganar nuevamente, pero tú, si te pierdo, no habrá forma de recuperarte. Pero estás perdiendo todo por mí. Estoy eligiendo ganarte a ti por encima de todo lo demás. Hay una diferencia». Ana se acercó a él, rodeando su cintura con sus brazos y recostando su cabeza contra su pecho. Podía escuchar su corazón latiendo, firme y constante. «Te amo», susurró. «Más de lo que creí posible amar a alguien. Yo también te amo, y vamos a superar esto, juntos». Pero la realidad era más complicada que las promesas hechas en la intimidad de la noche. Don Esteban había comenzado a recibir miradas hostiles de los otros trabajadores. Algunos lo culpaban por no controlar a su hija, por permitir que el escándalo continuara. Otros simplemente estaban molestos porque los problemas financieros de la hacienda significaban menos trabajo y salarios más bajos. Una tarde, mientras trabajaba en los establos, uno de los trabajadores más jóvenes lo confrontó. «Su hija está arruinando esta hacienda», escupió el hombre. «Por su culpa, todos estamos sufriendo».
Don Esteban, quien normalmente evitaba las confrontaciones, sintió que su paciencia finalmente se agotaba. Mi hija no ha hecho nada malo. Si hay problemas aquí, es porque hombres pequeños y envidiosos no pueden soportar ver a otros ser felices. ¿Felices? El patrón está a punto de perderlo todo. ¿Eso es felicidad? El patrón es un hombre adulto que toma sus propias decisiones, y esas decisiones no son asunto tuyo ni mío. El trabajador se acercó amenazadoramente, pero otros intervinieron antes de que la situación escalara. Aún así, el incidente dejó claro que la tensión en la hacienda estaba llegando a un punto de quiebre. Carmela, por supuesto, aprovechó cada oportunidad para hacer la vida de Ana más miserable. Aunque Ana ya no vivía en la casa familiar, su madre encontraba formas de enviarle mensajes venenosos a través de otros trabajadores. Tu madre dice que eres una vergüenza, le transmitió una de las lavanderas un día. Dice que cuando todo esto termine y ese hombre te abandone, no esperes regresar arrastrándote a casa. Ana aceptaba estos mensajes con silencio estoico, pero cada uno dejaba una marca. Por las noches, sola en su pequeña habitación en las dependencias de los sirvientes, lloraba silenciosamente, preguntándose si el amor realmente podría conquistar todos los obstáculos o si eventualmente se ahogaría bajo el peso de tanta oposición. Entonces llegó la carta que cambiaría todo. Rodrigo la abrió una mañana durante el desayuno. Era de un abogado de la ciudad, representando a un grupo de inversores que habían decidido retirar su apoyo financiero de la hacienda. Las razones citadas eran vagas, pero el mensaje era claro. La reputación de Rodrigo estaba dañando sus intereses comerciales. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, Rodrigo sintió verdadero miedo. Sin ese apoyo financiero, no podría completar la cosecha de la próxima temporada. Tendría que despedir trabajadores, tal vez incluso vender partes de la tierra. Todo lo que su padre y su abuelo habían construido estaba en peligro de desmoronarse. Se sentó en su escritorio con la cabeza entre las manos, tratando de pensar con claridad. Había una solución obvia, por supuesto. Podría terminar con Ana públicamente, disculparse con don Gustavo Estévez, tal vez incluso cortejar a alguna otra mujer apropiada para demostrar que había recobrado la sensatez. Sus problemas financieros probablemente se resolverían en semanas. Pero la sola idea de hacer eso le revolvía el estómago. Sería traicionar todo en lo que creía, traicionar a la única persona que lo había amado, por quien era en lugar de por lo que poseía. Hay otra forma, murmuró para sí mismo. Tiene que haber otra forma. Pasó los siguientes días reuniéndose con contactos, llamando favores, buscando desesperadamente alternativas. Y lentamente comenzó a surgir un plan. Era arriesgado, requeriría liquidar algunos activos y probablemente significaría vivir con menos lujos de los que estaba acostumbrado. Pero podría funcionar. Le presentó el plan a Ana una noche. Voy a reestructurar todo, explicó, mostrándole los números que había calculado. Venderé algunas de las tierras menos productivas. Reduciré el personal de la casa a lo esencial. Nos enfocaremos en cultivos más rentables y buscaremos nuevos mercados que no estén influenciados por Estévez. Eso significa menos trabajadores, dijo Ana, entendiendo inmediatamente las implicaciones. Mi padre podría perder su empleo. Nunca despediría a tu padre, pero sí, algunos otros tendrán que irse. Es eso o perderlo todo. Ana mordió su labio inferior, pensando. ¿Y si yo me voy? ¿Qué? Si me voy, si desaparezco de tu vida públicamente, tal vez los inversores regresen. Tal vez don Gustavo se calme. Podría salvar la hacienda sin tener que sacrificar tanto. Rodrigo la tomó de los hombros, sus ojos ardiendo con intensidad. No, absolutamente no. Ya te lo dije, prefiero perderlo todo antes que perderte a ti. Pero, sin peros, encontraremos otra manera. Siempre hay otra manera.
Y tenía razón. Lentamente, dolorosamente, el plan comenzó a funcionar. Rodrigo encontró nuevos compradores en regiones donde el nombre Esteves no tenía influencia. Negoció mejores términos con algunos de sus acreedores. La hacienda sobrevivió, aunque con cicatrices. Pero el costo emocional fue alto. Rodrigo había envejecido años en meses. Ana veía la tensión constante en sus hombros, la forma en que su risa ya no venía tan fácilmente. Y aunque nunca la culpó directamente, ella no podía evitar sentirse responsable por todo lo que había perdido. Fue durante este periodo oscuro que ocurrió algo inesperado. Don Esteban cayó enfermo. Lo que comenzó como un resfriado simple se convirtió en algo más serio. Una fiebre que no cedía y una tos que parecía arrancarle los pulmones. El médico del pueblo fue llamado, pero sus remedios eran limitados. Ana dividía su tiempo entre cuidar a su padre y cumplir con sus deberes en la casa principal. Estaba exhausta, funcionando con apenas unas pocas horas de sueño cada noche. Rodrigo insistió en que dejara su trabajo para enfocarse en su padre, pero ella se negó. «No puedo darte más razones para que la gente hable», le dijo. «Ya he causado suficientes problemas». Pero cuando la condición de Esteban empeoró peligrosamente, Rodrigo tomó el asunto en sus propias manos. Envió a buscar al mejor médico de la capital sin importar el costo. Cuando el médico llegó y examinó a Esteban, su diagnóstico fue grave, neumonía avanzada. Sin tratamiento adecuado, el hombre no sobreviviría. El médico prescribió medicinas caras y cuidados constantes. Rodrigo pagó por todo sin dudarlo, incluso moviendo a Esteban a una de las habitaciones de invitados en la casa principal, donde podría recibir mejor atención. Este acto de generosidad hacia el padre de Ana no pasó desapercibido. Algunos de los trabajadores que habían sido hostiles hacia Ana comenzaron a ver las cosas de manera diferente. Don Rodrigo no solo estaba luchando por su amor con Ana, estaba cuidando de toda su familia como si fueran la suya propia. Carmela, sin embargo, vio las cosas de otra manera. Apareció en la casa principal un día, exigiendo ver a su esposo. «¿Qué le has hecho?», le gritó a Ana cuando finalmente la encontró. «¿Por qué está aquí en lugar de en nuestra casa?» «Está enfermo, mamá, muy enfermo. Necesita cuidados que no podemos darle en casa». «Esto es tu culpa», siseó Carmela. «Todo esto, si no fueras una cualquiera persiguiendo al patrón, tu padre no estaría al borde de la muerte por la vergüenza». «La enfermedad de papá no tiene nada que ver con eso», respondió Ana, tratando de mantener la calma. «Todo tiene que ver con eso. Esta maldita obsesión tuya ha destruido esta familia. Y ahora, si tu padre muere...» «No va a morir», interrumpió Rodrigo, quien había escuchado los gritos y había venido a investigar. «El médico dice que con el tratamiento correcto se recuperará completamente». Carmela se volvió hacia él, sus ojos llenos de un odio tan puro que era casi tangible. «Usted, todo esto es su culpa. Llenó la cabeza de mi hija con sueños imposibles. La convirtió en algo que nunca debió ser, y ahora todos estamos pagando el precio». «Su hija», dijo Rodrigo con voz fría, «es una de las personas más extraordinarias que he conocido. Y si usted no puede ver eso, entonces el problema es suyo, no de ella». «Extraordinaria». Carmela se rió amargamente. «Es una sirvienta. Eso es todo lo que será jamás. Y cuando usted finalmente se canse de este juego y busque una esposa real, ella quedará sola, arruinada, sin familia que la acepte de vuelta». «Entonces es bueno», respondió Rodrigo con calma mortal, «que yo no tenga intención de cansarme de ella, porque planeo casarme con Ana en cuanto su padre esté lo suficientemente bien como para caminar por el pasillo con ella». El silencio que siguió fue absoluto. Ana miró a Rodrigo con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Nunca habían hablado de matrimonio con tanta certeza, con tanta finalidad. Carmela también estaba sin palabras por una vez en su vida.
Abrió y cerró la boca varias veces antes de finalmente encontrar su voz. Está loco. Ambos están locos. Este matrimonio será un desastre. Será rechazado por todos. Entonces seremos rechazados juntos, dijo Rodrigo, tomando la mano de Ana. Me importa muy poco lo que piense la sociedad. Carmela salió de la habitación hecha una furia, murmurando sobre vergüenza y desgracia. Pero sus palabras ya no tenían el poder que una vez tuvieron, porque Ana finalmente entendió algo fundamental. Su madre nunca estaría contenta, nunca aprobaría, nunca amaría incondicionalmente. Y estaba bien. Ana no necesitaba la aprobación de su madre para ser feliz. Los siguientes días fueron tensos, pero también llenos de una extraña esperanza. Don Esteban mejoró lentamente bajo el cuidado del médico. La fiebre bajó, la tos se alivió, y un día finalmente pudo sentarse en la cama y sonreír débilmente a su hija. «Escuché que hay una boda planeada», dijo con voz ronca, pero con un brillo de humor en los ojos. Ana se sonrojó. «Papá, no tienes que aprobar», terminó la frase por ella. «Hija, he visto cómo ese hombre te mira. He visto cómo te cuida, cómo lucha por ti contra todo pronóstico. Y he visto cómo tú floreces a su lado. ¿Cómo podría no aprobar?». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ana mientras abrazaba a su padre con cuidado de no lastimarlo. «Te amo, papá». «Yo también te amo, mi niña, y estaré orgulloso de caminar contigo hacia tu futuro, sin importar lo que diga tu madre o cualquier otra persona». Cuando Rodrigo entró en la habitación poco después, Esteban le hizo un gesto para que se acercara. «Don Rodrigo, hay algo que quiero decirle». «Por favor, llámeme Rodrigo. Pronto seremos familia». Esteban sonrió ante eso. «Rodrigo, entonces, quiero agradecerle por cuidar de mí, pero más que eso, quiero agradecerle por ver en mi hija lo que yo siempre he visto, una persona de valor incalculable. El honor es mío, don Esteban. Ana me ha dado más de lo que cualquier hacienda o fortuna podría darme. Me ha dado un propósito, una razón para ser mejor de lo que era». Los dos hombres se estrecharon las manos, sellando un entendimiento que iba más allá de las palabras. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Las reacciones fueron mixtas. Algunos estaban escandalizados, otros encontraban la historia romántica, y unos pocos simplemente se encogieron de hombros, aceptando que el corazón quiere lo que quiere. Don Felipe y don Mauricio, los hacendados vecinos, vinieron a visitar a Rodrigo una semana después. Esta vez, su tono era diferente. «Rodrigo», comenzó don Felipe, «hemos hablado entre nosotros y con otros de la región, y hemos llegado a una conclusión». Rodrigo se preparó para otra confrontación. «¿Y cuál es esa conclusión?». «Que eres un hombre más valiente que nosotros», dijo don Mauricio con una sonrisa irónica. «Todos nos hemos pasado la vida haciendo lo que se esperaba de nosotros, casándonos con quien nuestras familias aprobaban, viviendo vidas que otros diseñaron para nosotros. Y aquí estás tú, arriesgándolo todo por amor verdadero. Entonces tienen mi bendición para casarme con Ana». «No necesitas nuestra bendición», respondió don Felipe, «pero la tienes de todos modos. Y también tendrás nuestro apoyo cuando otros intenten hacerte la vida difícil. Porque habrá otros, Rodrigo. Siempre hay quienes prefieren mantener las cosas como están». «Lo sé, pero tengo algo que ellos no tienen, una razón por la cual vale la pena luchar». Los preparativos para la boda comenzaron en serio. Sería una ceremonia simple en la capilla local, sin la pompa y circunstancia que normalmente acompañaría el matrimonio de alguien de la posición de Rodrigo. Pero eso estaba bien. Ni él ni Ana querían un espectáculo. Solo querían estar juntos, oficialmente, ante los ojos de Dios y de quien quisiera presenciarlo.
Ana trabajaba con doña Teresa en su vestido de novia. No tenía dinero para comprar algo elaborado, así que estaban transformando uno de los vestidos antiguos que habían encontrado en el ático de la casa principal. Era de seda blanca que había amarillado ligeramente con el tiempo, pero con algunos ajustes y adornos nuevos sería perfecto. ¿Estás nerviosa?, preguntó Teresa mientras cosía un delicado encaje en el dobladillo. Aterrorizada, admitió Ana. No de casarme con él, sino de todo lo que viene después. De no estar a la altura, de decepcionarlo. Teresa dejó su costura y tomó las manos de Ana entre las suyas. Escúchame bien, niña. He trabajado en esta casa durante 30 años. He visto a don Rodrigo crecer de niño a hombre. Y nunca, en todos esos años, lo he visto tan feliz como cuando está contigo. Eso es lo que importa. No los vestidos elegantes o las maneras perfectas. La felicidad genuina. Gracias, susurró Ana, por todo, por aceptarme cuando otros no lo hicieron. No tienes que agradecerme por hacer lo correcto. La noche antes de la boda, Ana tuvo un último encuentro con su madre. Carmela apareció en la puerta de su habitación sin previo aviso, con el rostro impasible. Vine a ver si habías recobrado el sentido, dijo sin preámbulo. Si viniste a convencerme de que no me case, estás perdiendo tu tiempo, respondió Ana con calma. Carmela entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Por un largo momento, solo se miraron la una a la otra. No vine a convencerte de nada, dijo Carmela finalmente, su voz más suave de lo que Ana recordaba haberla escuchado en años. Vine a decirte que tu padre quiere que lleves esto. Extendió su mano. En ella había un pequeño broche de plata, antiguo y gastado pero hermoso. Era de tu abuela, explicó Carmela. Me lo dio cuando me casé con tu padre. Dijo que era para traer buena suerte. Ana tomó el broche con manos temblorosas, sorprendida por el gesto. Mamá, no digas nada, interrumpió Carmela bruscamente. No soy buena con las palabras bonitas, nunca lo he sido. Pero tu padre insistió en que te lo trajera, y él es un buen hombre, así que aquí estoy. Hubo un silencio tenso. Ana quería decir tantas cosas. Quería preguntarle a su madre por qué la había tratado tan cruelmente todos estos años. Quería saber si alguna vez la había amado. Pero sabía que esas preguntas no tendrían las respuestas que buscaba. Gracias por traerlo, dijo finalmente. Carmela asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Espero, dijo sin voltearse, que ese hombre te haga más feliz de lo que yo alguna vez fui. Y entonces se fue, dejando a Ana con el broche en la mano y lágrimas en los ojos. No era una disculpa, no era una bendición completa, pero era lo más cercano a la aceptación que Carmela podría ofrecer. Y Ana decidió que era suficiente. La mañana de la boda amaneció clara y hermosa. Ana se despertó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y anticipación. Doña Teresa y algunas de las otras empleadas vinieron a ayudarla a prepararse, riendo y charlando, mientras le arreglaban el cabello y la ayudaban a ponerse el vestido. Cuando Ana se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido le quedaba perfectamente, el encaje nuevo brillaba suavemente, y su cabello estaba peinado en un estilo simple pero elegante. Pero más que eso, había algo diferente en sus ojos: confianza, esperanza, felicidad. «Estás hermosa», susurró doña Teresa, limpiando sus propias lágrimas. Don Esteban, todavía débil pero determinado, esperaba fuera de la habitación. Cuando vio a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña», murmuró, «mi hermosa niña». «¿Estás seguro de que puedes hacer esto, papá? No quiero que te esfuerces demasiado. No me perdería esto por nada en el mundo». Caminaron juntos hacia la capilla, con Esteban apoyándose ligeramente en el brazo de Ana.
La capilla estaba llena, para sorpresa de Ana. No solo estaban los trabajadores de la hacienda, sino también vecinos del pueblo, algunos de los hacendados que habían decidido apoyar a Rodrigo, e incluso algunas personas que Ana no reconocía. Y allí, al frente, esperándola con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, estaba Rodrigo, vestido con su mejor traje, con el cabello perfectamente peinado. Se veía más apuesto de lo que Ana podía recordar. Pero lo que más le llegó al corazón fue la forma en que la miraba, como si ella fuera lo más precioso en el mundo, como si no pudiera creer su suerte de que ella estuviera a punto de convertirse en su esposa. La ceremonia fue simple pero hermosa. El sacerdote habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre enfrentar juntos las tormentas de la vida. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Rodrigo era firme y clara. Ana, desde el momento en que te vi junto al río, supe que mi vida había cambiado para siempre. Me has enseñado que el verdadero valor no viene de la riqueza o el estatus, sino del coraje de ser fiel a uno mismo y a aquellos que amamos. Prometo amarte, respetarte y apoyarte todos los días de mi vida. Prometo que nunca te haré sentir menos que la persona extraordinaria que eres. Y prometo luchar por nosotros, sin importar qué obstáculos enfrentemos. Ana tuvo que parpadear para contener las lágrimas, mientras decía sus propios votos. Rodrigo, me has dado algo que nunca pensé que tendría, la libertad de soñar, de esperar, de creer que merezco felicidad. Me has mostrado que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptación. Prometo estar a tu lado en los buenos tiempos y en los malos. Prometo ser tu compañera, tu confidente, tu amor. Y prometo nunca dejar que el mundo nos convenza de que lo que tenemos es cualquier cosa menos extraordinario. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tierno y lleno de promesa. La capilla estalló en aplausos, y Ana sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. La celebración después fue modesta pero alegre. Había música, comida y risas. Don Esteban bailó con su hija a pesar de su debilidad, susurrándole al oído cuán orgulloso estaba. Incluso algunos de los trabajadores que habían sido hostiles antes se acercaron a ofrecer sus felicitaciones, avergonzados por haber juzgado tan rápidamente. Carmela no asistió. Nadie esperaba que lo hiciera, pero su ausencia ya no dolía tanto como Ana había temido, porque estaba rodeada de personas que la amaban y la aceptaban, y eso era más que suficiente. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rodrigo y Ana se escabulleron de la celebración. Caminaron juntos hacia el viejo roble, el lugar donde todo había comenzado, donde se habían encontrado por primera vez como algo más que patrón y trabajadora. ¿Feliz?, preguntó Rodrigo, rodeándola con sus brazos. Más feliz de lo que las palabras pueden expresar, respondió Ana, recostándose contra su pecho. Asustada. Un poco. Todavía habrá personas que nos juzguen, que intenten hacernos sentir que cometimos un error. Que lo intenten, dijo Rodrigo con una sonrisa. Hemos sobrevivido a lo peor que el mundo podía lanzarnos. Todo lo que viene ahora será más fácil. Y aunque el futuro todavía era incierto, aunque sabían que enfrentarían más desafíos, en ese momento se permitieron simplemente estar juntos, estar enamorados, estar en paz. Porque habían aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te haga querer ser mejor. Se trata de elegir a esa persona una y otra vez, a pesar de los obstáculos, a pesar del miedo, a pesar de lo que diga el mundo. Y mientras el sol se ponía sobre la hacienda, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Rodrigo y Ana se besaron bajo el viejo roble, sabiendo que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida pero pocos encuentran. Un amor que vale la pena cada sacrificio, cada lucha, cada momento de duda.
Un amor que trasciende las diferencias de clase, las expectativas sociales y los juicios de otros. Un amor que es simplemente, profundamente, completamente real. Y eso, al final, era todo lo que importaba. ¿Qué parte de esta historia te resonó más profundamente? ¿Fue el coraje de Ana, la determinación de Rodrigo, o quizás la transformación silenciosa de don Esteban? Me encantaría saber qué pensaste.